Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Dios bendiga a la amada iglesia. Que Dios bendiga. Los saludamos con la paz del Señor en esta mañana de día sábado de ayuno, de oración. Queremos traerle una palabra para sus vidas, así como el Señor ha traído nuestras vidas, nuestro corazón. Queremos dar por gracia lo que hemos recibido por gracia, amén. Amén. Así que estamos acá reunidos nuevamente con la pastora, con mi esposa. Queremos compartir esta palabra con usted, así que acompáñenme al libro de Lucas 8:43, una historia muy conocida ya, muy conocida pero muy impactante a la misma vez, y no me canso de leerla. El Señor hoy en esta mañana me la trajo a memoria. En esta mañana estábamos orando y expuso esta palabra en mi corazón, porque la palabra del Señor no pasa, ¿no? Y siempre es luz y es fuerza, fortaleza para nuestra vida, alienta, amén. Así que esta palabra quiero compartir con ustedes. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. La historia esta, nuestro Señor Jesucristo, cuando andábamos caminando acá sobre la tierra, por haber sido manifestado el poder de Dios en Él siempre andaba haciendo sanidades y a través de eso glorificaba al Padre, ¿no? Dice el título de esto, dice el 40, dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde de Jesús, del manto de Jesús. Jesús iba de camino a la casa de Jairo a sanar a esta niña, ¿no? Porque Jairo le había rogado que vaya a su casa porque tenía una única hija y esa única hija estaba enferma, estaba muriendo, ¿no? Y el Señor iba de camino, dice, y iba presionado, iba apretado por tanta gente que lo seguía. Porque había en aquel tiempo, como hoy también, mucha gente con enfermedades, con dificultades, enfermedades físicamente, ¿no? Que hoy lo aplicamos a nuestra alma, hoy lo aplicamos a nuestro corazón, lo aplicamos a nuestra vida. Muchos también físicamente están enfermos, pero la mayoría estamos enfermos en el alma, muchas veces en la enfermedad interna, porque todas las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, lo creo así, que salen de un corazón herido, de un corazón apartado de Dios, amén. Y cuenta la Biblia que el Señor dice que iba de camino, ¿no? Iba de camino a la casa de Jairo, ¿no? Y dice, leamos el 43, empezamos a redactar esto, ¿no? Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer padecía de la menstruación que tienen las mujeres, ¿no? Ella menstruaba y nunca se detuvo esa menstruación. Dice que sufría hace 12 años. Es increíble los años que esta mujer sufrió constantemente de esa enfermedad, ¿no?
Seguramente uno, si se pone a pensar, a analizar un poco las cosas, la sangre, en la sangre está la vida, dice la Biblia, ¿no? La sangre en la Biblia, la vida, perdón. Y esta mujer estaba perdiendo su vida. Esta mujer estaba perdiendo, hacía 12 años que estaba perdiendo y empezando a perder su vida. Su vida se le iba, su vida se le estaba acabando. Yo pienso que esta mujer estaba ya anémica, porque cuando uno tiene mucha pérdida de sangre se pone anémico, ¿no? Y una enfermedad tras otra, se bajan las defensas y todas estas cosas tenía esta mujer, y parecía hace 12 años. Es increíble los años que había sufrido esta mujer, ¿no? Y dice, y sigue el 43, ¿no? Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Yo pienso que muchas veces ha pasado de que, no todos, pero hay muchos médicos que quizás muchas veces, cuando no encuentran el remedio hacia nuestra cura, ya empiezan a experimentar con nosotros, con nuestro cuerpo, y muchas veces ha pasado estas cosas. Yo pienso que estos médicos habrán tratado de buscar la cura para esta mujer, pero nunca la hallaron, y ella, encima de tenerle una enfermedad, se quedó sin dinero, se quedó pobre, malgastó todo, dice, y no pudieron curarla, ¿no? Y dice el 44, dice, se le acercó, no, y dice el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante su vida empezó a quedar sana. Al instante ella quedó sana. Y hablamos que del flujo de sangre, cuando la mujer está menstruando, ¿verdad? Menstruando, para en aquel tiempo esas mujeres eran inmundas. En aquel tiempo esas mujeres tenían prohibido entrar al templo. No podían acercarse al templo del Señor, al templo no podían acercarse, porque en aquel tiempo esas mujeres eran inmundas. Ellos, si tenían esposos, obviamente no podían estar con su marido. Imagínense, 12 años. Incluso cuenta la historia de aquel tiempo, que si tenían hijos tampoco lo podían dejar con los hijos, tampoco podían estar con los hijos, porque para ellos era una mujer inmunda. Es como decir, en otras palabras, ella tenía lepra, tenía una enfermedad, ¿verdad? Y ella estaba separada totalmente de la sociedad tampoco la había desahuciado ya, y ninguno tenía el valor de decirle que estaba desahuciada, estaba desamparada totalmente de todas las cosas, de la sociedad, de la familia, y aún hablando religiosamente de las religiones, del templo, de los sacerdotes, de aquel lugar espiritual supuestamente donde uno va a acogerse cuando se siente mal internamente o tiene una enfermedad. Siempre acude al templo, siempre acude a los religiosos, pero ella estaba desechada de todo, apartada totalmente de todo, de la familia, de los hijos, del marido, de la sociedad, y hablando religiosamente también de la religión y de todo aquello que lo podía quizás acercar a Dios, ¿no? Ella estaba apartada con esa enfermedad. Pero aún así dice que recordemos cómo empezó esta historia, ¿no? Esta historia empezó cuando Jesús iba de camino a casa de Jairo a sanarla, a verla a su hija, no a su única hija. Y dice que Jesús iba cubierto de multitudes de gente. Amén. Y entonces dice que el 44 dice, ¿qué pasó? Ella vio a Jesús. Vio a Jesús ahí, yo me imagino que estaba a la orilla de la calle cuando Jesús iba de camino. Yo me imagino a ella tirada al costado, me lo imagino así, usted también tiene su libertad de imaginársela también, pero yo me imagino que ella estaba tirada a la orilla del camino y escuchó que iba pasando Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también no estamos desahuciados por el mundo, por la religión, como se quiera decirle, por la iglesia, por aquellos
que se dicen ser líderes de las iglesias, y muchas veces hasta ellos mismos nos desahucian, hasta ellos mismos nos desprecian. Amén. Pero nuestro Señor Jesús no es así. Hay hombres que buscan ser como Dios, pero no son Dios, porque para lo que a los hombres les es imposible, para Dios les es posible. Y esta mujer desahuciada de todas las cosas vio que iba pasando el Señor Jesús, escuchó que Él iba pasando, y entonces ¿qué hizo? Se le acercó, dice, por detrás, y tocando el borde de su manto, dice, y tocando el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Qué impresionante, ¿no? Al instante, no pasó ni una hora, ni 2 horas. Bueno, ya vamos a esperar que el Señor te sane dentro de... Esperemos que Dios haga algo. Mientras tanto, orar. Mientras tanto, seguir buscando. Dice que ella, cuando se acercó, al instante quedó sana. ¿Y qué dice el 45? Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Recordemos cómo empezó esta historia. Dice la Biblia que él iba cubierto, amontonado de multitudes. Y el Señor hace esta pregunta: ¿quién me ha tocado? Es imposible que alguien no le toque al Señor si iba amontonado, si iba chocándose con los que estaban de su lado, porque iban multitudes lo seguían. Jesús hace una pregunta. Al suceder esto, la mujer le dice, Jesús pregunta, dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Acá responde Pedro, ¿no? Dice, y dijo Pedro a los que con él estaban, que quién eran los otros con los que estaba Pedro, sus otros discípulos, ¿no? Estaba Pedro y sus discípulos y la multitud. Maestro, le dice, la multitud te aprieta, ahí está, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, en otras palabras, Pedro le dice, vamos amontonados acá, todos así, a gata, vamos caminando, y Señor, Maestro, usted pregunta, ¿quién lo ha tocado? O sea, todos te tocan, Señor. ¿Qué pregunta es esta? No entendía Pedro que algo había pasado en ese momento. No entendía que algo había sucedido. Pero él seguía caminando con Jesús junto a los discípulos y la multitud. Pero la gente, los discípulos y la multitud no se había dado cuenta que algo había sucedido en ese momento. En ese instante había sucedido algo. Por eso Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y tú preguntas y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le dice, pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado. Pero tocar no como cualquier otra persona. Alguien me tocó, pero no como cualquiera de ustedes, que me está presionando, que me está apretando. Dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Miren lo que surge el acercarse a Dios, no de cualquier forma, no de cualquier manera, caminar con Él o acercarse a Él. Quizás los discípulos y la multitud venían de toda la mañana a caminar con el Señor y de escucharle y de ver cómo sanaban los enfermos, pero no caminaban correctamente con Él. ¿Qué quiero decirle con esto? No caminaban con fe. Muchas veces escuchamos la palabra y no escuchamos con fe. Vemos a un simple hombre predicar la palabra de Dios y decimos, ese hombre yo lo conozco, ese chico yo lo conozco, yo sé quién es el marido de la copastora, el yerno de la pastora, el hijo de María, yo lo conozco, es el hijo de José.
Por eso es que Jesús, cuando en el lugar donde Él nació, Él no pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia, porque decían esto, lo que le estoy diciendo. Él es el hijo de José, el hijo del carpintero, el hijo de María, lo conocemos. ¿Qué puede salir bueno de ahí? Entonces Jesús dice la Biblia, cuenta la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros, no porque Él no tenga poder, no porque Él no tenga la capacidad y la autoridad y el poder que le ha sido dado de Dios a Él como hijo, simplemente por una sola motivo, por la fe. Por eso el apóstol Pablo también nos enseña y él dice, ten cuidado como oyes. Debemos escuchar la palabra, pero con mucho cuidado. Ponerle el ingrediente más especial para que se produzca ese milagro en nuestras vidas. Y ese ingrediente que lleva al escuchar la palabra es la fe. La fe. Y acá dice, ¿no? Dice el 46 quedamos. Porque Jesús dijo, pero Jesús le dijo, Jesús le respondía a Pedro, ¿no? Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esa mujer se había acercado al Señor y provocó que salga poder de Él. Mire lo que sigue diciendo, el 47, ¿no? Entonces, cuando la mujer dijo, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, la mujer se dio cuenta que no había quedado oculta ante los ojos del Señor, pero sí de los seres humanos, pero sí de los discípulos que andaban detrás del Señor. Atrás de ellos sí había quedado oculta, pero detrás del Señor. Por eso dice, no hay nada que haya quedado, no hay nada que no haya de salir a luz y no haya de ser manifiesto. No hay nada que podamos hacer oculto delante de Dios. Ni aún las bendiciones que recibimos debemos ocultarlas, sino que debemos confesarlas como esta mujer lo hizo. Mire lo que hizo esta mujer después de haber quedado a ser conocida lo que Dios había hecho en ella. Mire lo que ella determinó de hacer. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, dice, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella al instante dio su testimonio. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? No cansarnos de decir a los cuatro vientos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él nos recogió de lo más vil. Él no nos llamó porque éramos sabios, ni porque éramos fuertes, ni porque éramos ricos. No, Él nos escogió lo débil, lo pobre, lo despreciado, lo débil, para que Él se glorifique en nuestras vidas. Amén. Cuando el Señor Jesús también va a sanar a un ciego, los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? Él, los padres, los abuelos, ¿quién pecó para que Él esté ciego? No, dice. Esa debilidad que Él tiene, esa dificultad que Él tiene, no es porque haya nadie en pecado, es para que la gloria de Dios, para que Dios se glorifique, para que Dios muestre su poder. Tu debilidad, mi debilidad, nuestras derrotas, como predicaba la sierva del Señor, la prédica pasada, nuestras derrotas, nuestras miserias, nuestras escasez, como la que había pasado Pedro en la barca de no haber pescado nada. Dios utiliza esas cosas, lo débil, para que Él se glorifique en nuestras vidas. ¿Amén? Así como en esta mujer, Dios, todo lo habían desahuciado a esta mujer. Los médicos, estaba apartada de la sociedad, de lo religioso, estaba apartada, quizá también estaba apartado de su esposo, de sus hijos, por tener una enfermedad. Como muchas veces nosotros somos despreciados por tener una enfermedad espiritual, una enfermedad en el alma, somos juzgados, somos señalados, somos despreciados, pero el Señor no. Por eso hoy le animo en esta mañana que usted se acerque al Señor con fe, y así nosotros debemos acercarnos al Señor, aunque muchas veces nos sentamos por dentro que Dios no nos perdona, nos sentimos por dentro de que Dios nos va a rechazar.
Pero ella no, esta mujer se tomó la determinación de ir y acercarse con fe y tocar el borde de su manto. Y ella al instante fue sana, dice, ¿no? Y terminamos con esto diciendo en el 48. Y él le dijo, y aquí declara el Señor, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado. Y acá volvemos a pensar y a meditar. ¿Quién la salvó? Jesús. Jesús fue y oró por ella. Algún discípulo dijo, Señor, ven, esta mujer está enferma, puedes orar por ella, ponerle la mano para que ella sea sana. No, acá el Señor Jesucristo lo declara muy claramente en su palabra. Hija, tu fe te ha salvado. Debemos poner nuestra fe en Cristo. Amén. Porque Cristo, aunque haya muerto por nosotros, es fuerte lo que les voy a decir, pero presten mucha atención a lo que voy a decir. Aunque Cristo haya muerto por nosotros podemos llegar a ser condenados. Porque ¿qué es lo que nos salva? ¿Cristo? No. Nos salva nuestra fe en Cristo. Creer en lo que Él hizo por nosotros. Amén. 24 años tenía de estar perdido en este mundo. Errado, errante, pero Cristo ya había muerto hace más de 2000 años. ¿Y cómo puedo yo entender, cómo Dios me hace entender esto? Que Cristo, aunque haya muerto por todos, no todos le han creído. Por eso lo que nos va a hacer salvo a nosotros es la fe en Él. Hoy yo lo aliento que ponga su fe en Cristo, para que suceda esto, lo que le ha sucedido a esta mujer. Que la fe que ella tuvo en Cristo, en Jesús, cuando ya había perdido todo, ella puso su mirada en Cristo. Y ella dijo dentro de sí, si yo voy y me acerco a Él y toco el borde de su manto, yo voy a quedar sano. Es lo que nosotros debemos decir dentro de nosotros. Me voy a acercar a Cristo porque Él no me va a despreciar. Y Él tiene el milagro para mí, lo que yo estoy buscando. Amén. Esta es la palabra para esta mañana. Amén. Espero que haya sido de bendición para su vida. Así que te voy a invitar que oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, mañana hermosa, Padre Celestial, donde tú me has traído a memoria esta palabra, Señor, para mi vida, Señor, Dios amado, para que yo me pueda seguir acercando a ti con fe, Señor, y provocar, Señor, eso que estoy deseando en mi corazón, Señor, el milagro que deseo en mi corazón, por mi vida, por mi familia, por mis vecinos, Padre Celestial, por aquellos mis hermanos, Padre Celestial. Hoy me acerco a tu presencia, Padre, junto a mis hermanos, Señor, aquellos que nos están viendo este video, Padre Celestial, te ruego por cada uno de ellos, Señor, Padre, que tu fe no le falte, Señor, Dios amado, Padre, que ellos puedan ser fortalecidos en ti, Señor, que ellos puedan provocar algo también, Señor, en ti, Señor, que ellos puedan provocar que salga poder de ti, Señor, que ellos puedan provocar también, Padre Celestial, ese milagro en sus vidas, en sus familias, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por esta mañana hermosa, Padre, donde estamos compartiendo de tu palabra, Señor. Queremos tener esa fe que tuvo esta mujer, Padre Celestial, de acercarse a ti, Señor, y de tocarte, Señor, Dios amado. Pon ese querer y ese hacer, Padre Celestial, que viene solamente de ti, como dice tu palabra. De ti viene el querer y el hacer, Señor Dios amado. Pon ese querer y ese hacer, Padre, en nuestro corazón, de acercarnos a ti, Padre Celestial. Padre, te ruego por aquellos que están desahuciados, por los médicos, Señor Dios amado, que están con una enfermedad terminal, Dios amado, y que ya los médicos, Padre, ya no le dan solución a sus vidas, Padre. Hoy te ruego que tu Espíritu Santo visite aquellas vidas, Señor Dios amado, aquel que está enfermo en el corazón, en la mente, en el alma, Padre, quizá enfermo por el pecado, Señor, y se ha apartado de ti, Padre. Te ruego, Dios amado, que ellos vuelvan a tomar, Señor Dios amado, de aquella fe, Señor, que tú pusiste un día en su corazón. El don de fe, Señor Dios amado, que tú les diste, Dios amado, un día vuelva a avivarse en sus corazones, vuelva a avivarse en sus mentes, Espíritu Santo. Señor, te ruego, Padre, para que el fuego de tu Espíritu Santo arda en sus corazones nuevamente, Padre, y el don de fe, Señor, sea brotando en sus corazones, Dios amado, y que ellos puedan acercarse a ti nuevamente, Padre, y
provocar, Señor, ese milagro de parte tuya en sus vidas, Señor. En esta mañana te agradecemos, Padre, por cada uno de aquellos, Señor, oyentes, por cada uno de nuestros hermanos que hace tiempo que no los vemos, Señor Dios amado. Oramos por ellos para que tú los bendigas, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, y que ellos, Señor, no escuchen, Señor, a un simple hombre, a un simple varón, Señor, que ellos puedan escuchar tu voz en esta mañana. Es mi anhelo, Señor, en esta mañana, que ellos no escuchen a un simple hombre, Padre, que no vean a un simple hombre, Señor, sino que te vean a ti, Señor, y que vean, Señor, y escuchen tu voz, Señor Dios amado, para que ellos, Dios amado, puedan, Señor, adquirir ese milagro, Señor, que ellos están, Dios amado, están anhelando y están esperando en sus vidas, Señor. En esta mañana te agradezco, Padre, te agradezco, Hijo, y te agradezco, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo mañana, si así Dios nos vemos mañana. Lo quiere y lo permite. Amén. Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti. Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad.